Muy bien. Aquí estoy en mi cuenta de GitHub, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este proyecto? Vamos a crear desde GitHub nuestro repositorio. Lo primero que siempre se hace en un proyecto es crear el repositorio. Usted entra a su cuenta de GitHub. Yo estoy utilizando GitHub, pero existen más herramientas o más servicios para tener repositorios remotos. Bien, existe GitHub, que lo tenemos aquí. También existe GitLab, ¿verdad? Pero GitHub es el más famoso. Y también podemos decir que es el más compatible. Quien quiera un repositorio en GitHub y luego quiere migrar a otro, ¿verdad? A otro servicio de repositorios, bien puede hacerlo desde GitHub. Hay algunos que son un poquito más compatibles que otros, pero al final todos se manejan bajo el mismo software de control de versiones, Git, ¿verdad? Que es lo que deben de tener en cuenta siempre al momento de crearse un servidor de repositorios, que sea compatible con Git, que es el sistema de control de versiones por el cual vamos a estar administrando el proyecto. ¿De acuerdo? Cuando usted le da el botón New en inglés o Nuevo en español, que es el botoncito verde que aparece siempre en la parte superior, en la barra principal, va entonces a llevarte al formulario de creación de repositorios. Y usted lo que le debe de colocar es un nombre. Repository name, ¿verdad? Usted tiene el owner es usted. Si usted tuviese más cuentas vinculadas, aparecerían ahí. Pero en el caso, si usted tiene una sola cuenta, pues simplemente lo dejas tal cual. ¿Qué nombre usted le va a colocar? Como es nombre pensando en proyectos o productos, puede ser también, depende. Si es la página o sitio web de un cliente, pues sería el nombre de la página o del sitio. Si es una aplicación del cliente, pues el cliente le pondría un nombre o usted le puede dar sugerencias. Si es un proyecto personal o si es una empresa que usted quiere desarrollar y quiere desarrollar un producto, pues simple y llanamente usted procede a crearse el nombre. Y el nombre recomendado debe de ir orientado al servicio o solución que va a implementar. Voy a colocar ejemplos. OpenAI, ¿verdad? Es la empresa detrás de el software ChatGPT. Y ChatGPT es un chat que se conecta a una inteligencia artificial. Entonces, fíjense que dentro del nombre dice chat. ¿De acuerdo? Entonces, así. Para este proyecto, vamos a agregar la palabra DOM, ¿verdad? Porque queremos crear un proyecto web donde podamos manipular el DOM para aprender cómo se manipula el DOM o por lo menos lo esencial. Este va a ser un proyecto básico, pero es un proyecto muy intuitivo donde van a obtener muchos conocimientos y van a aclarar muchas dudas, ¿de acuerdo? Y le va a servir de fundamento para proyectos más ambiciosos. Entonces vamos a colocarle DOM y vamos a agregarle Games, ¿verdad? Juegos en el DOM. Más adelante yo pudiera cambiar el repositorio, sí, pero por ahora ese es el que me llegó a la mente. Y también aquí aprovecho para darles un consejo. Lo importante es iniciar. Ya las mejoras usted la va aplicando con el paso del tiempo. Hay aplicaciones muy famosas y que son hoy de las aplicaciones top y que las empresas que están detrás de esas aplicaciones ganan millones. Pero posiblemente cuando se creó la primera versión no empezó con ese nombre, ni la empresa ni la aplicación. Posiblemente ni la primera aplicación tenía nada que ver con eso. Ellos empezaron con un producto o una empresa sobre algo, lo crearon y en el camino iban investigando, iban aprendiendo, iban implementando los cambios hasta que voilà, crearon el producto, empezaron a obtener clientes y una cosa fue llevando a la otra. ¿Verdad? La empresa detrás de ChatGPT, por ejemplo, OpenAI, dirigido por Sam Altman y fundado por Sam Altman, él era empleado de Google, él y un grupo de desarrolladores.
Y desde el 2012, 2013, 2014 habían estado con la idea de crear inteligencia artificial al siguiente nivel. Ya existía inteligencia artificial, pero no existía a ese nivel. Y por diferentes temas, ¿verdad? No pudieron hacerlo ahí y buscaron inversores externos. Entre ellos, Elon Musk fue uno de los grandes inversores. Y ahí fundaron OpenAI, me parece que por el 2015, 2014 o 2015. Pero fíjense que el producto que los lanzó al estrellato, ChatGPT, salió entre el 2002, 2022, 2023, ¿verdad? O sea, les tomó casi 10 años, o un poquito más de 10 años si tú vienes desde la planificación, desde la idea, ¿verdad? Darle la diana. Porque después de ahí ha sido una revolución y ya ustedes saben después de ahí todo lo que ha pasado. Cambiaron la industria. Pasó mucho tiempo para que se creara el primer iPhone y llegara a la revolución de los celulares. Pasó mucho tiempo para que se creara el sistema operativo a nivel gráfico. Pasó mucho tiempo para que se creara el primer navegador web. Y sin embargo, hoy en día esos conocimientos y esos productos y esos aportes son los que rigen al mundo. O sea, que no hay nada de malo en ser pacientes y trabajar a largo plazo. Siempre y cuando usted no deje de trabajar y siempre y cuando usted inicie siempre con sus proyectos. Que ya hay algún cambio o mejora en el camino, se aplique en el camino, pero a lo que inició. Ahora, si usted lo deja en idea y lo deja guardado, pues entonces no va a pasar nada. ¿Verdad? Entonces, le doy como consejo eso, para quien esté viendo este video. Inicie siempre un proyecto, que lo inició mal, pero está iniciado. Si usted no ve el punto de mejora, alguien más a que usted le comparte el proyecto lo va a ver y te va a aportar, y ese te va a sumar. Y hasta pueden crear una sociedad. Y así se han creado las grandes corporaciones, con sociedades. Usted aportando y aportándole a usted. Pero quien no aporta y no puede recibir aportaciones, y ese va a quedar en el olvido. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a crear un repositorio llamado DOM Games, juegos en el DOM, ¿verdad? Incluso puedo agregarle Web Games, DOM Web Games, ¿verdad? Juegos en la web para usando el DOM. O sea, que mi proyecto debe ser descriptivo. En descripción yo puedo colocar una breve descripción. Eso lo puedo modificar más adelante si usted no tiene una descripción clara. Hoy en día, con el uso de la inteligencia artificial, la pueden utilizar a su favor, describiéndole cuáles serían esas, ¿verdad? ¿Qué descripción usted quisiera para un proyecto así? Pero por ahora yo solamente voy a colocar lo siguiente. En este repositorio voy a alojar juegos creados con tecnología web donde manipulo el DOM. ¿Verdad? Ese es mi objetivo para ese repositorio en general. ¿Verdad? Ok, entonces lo agregué ahí. Las descripciones no deberían ser largas, no deberían ser párrafos, son temas cortos, que describa en una o dos oraciones de qué trata el proyecto. Ya para informaciones más largas, ¿verdad? Con más detalle, existe algo que lo vamos a ver en futuros videos. Bien, me dice README, agregar un README, lo voy a habilitar, ¿verdad? Voy a colocar el proyecto como público, pudiera agregarlo, ¿verdad? Entre público y privado, lo voy a dejar público, ¿verdad? No voy a agregar ningún git ignore porque no es necesario. En una clase más adelante vamos a explicar qué son los README, qué son los git ignore y cuál es su importancia y su utilidad, por qué público y por qué privado, cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y las licencias también. Yo pudiera dejarlo sin licencia, pero por buenas prácticas siempre deben de, aunque el software que vayan a desarrollar, el repositorio, sea de código abierto, siempre agreguen una licencia. Y es bueno que se vayan leyendo sobre las licencias. Bien, la licencia
más común es la MIT, la MTI License. Entonces usted la agrega, ¿verdad? Y cuando usted la agrega o la selecciona, él te crea una plantilla de esa licencia y la añade a tu repositorio. Bien, pero que sí sepan que esto se puede hacer manualmente y que también hay plantillas con esa información y hasta la misma IA te puede generar un resumen o el documento completo de dónde está. Y también ellos tienen su sitio web. Cada licencia tiene un sitio web donde te habla de ella y todo lo demás. ¿De acuerdo? Simplemente les digo que en GitHub tú tienes esa facilidad de ahorrarte ciertos trabajos. Bien, entonces veo que tengo mis configuraciones hechas, ¿verdad? Entonces procedo a darle el botón Create Repository, ¿verdad? Para crear mi repositorio. Y listo. Una vez he creado mi repositorio, como podemos ver aquí, voy a quitar un poquito el zoom, ¿verdad? Podemos ver el resumen de mi repositorio. Atención aquí. Hello. Downward Gain es el nombre, ¿verdad? Me dice el branch principal que tengo, me coloca el archivo de la licencia, el README, y aquí yo puedo ver información de ambos documentos. En el README está hasta el momento esto. En videos futuros lo vamos a cambiar, pero por ahora está bien que esté ahí. Y aquí está la licencia, ¿verdad? Mírenlo ahí. Y la licencia es todo eso. Bien. Y aquí tenemos, ¿verdad? Nuestro directorio. No tenemos carpetas, no tenemos subcarpetas, no tenemos archivos porque simplemente se creó el repositorio. ¿Qué debemos hacer una vez tenemos el repositorio creado? Bien. Vamos y copiamos la URL. ¿Verdad? En el navegador copiamos. Con control S copiamos la URL. Y entonces vamos a la terminal de comando y nos colocamos en una ruta en específico. Yo voy a utilizar esta ruta dentro de la carpeta JavaScript curso, ¿verdad? Curso JavaScript. Porque al final voy a manipular el DOM desde JavaScript. Así que tiene sentido y me permite estar organizado. Si yo quiero buscar un repositorio para darle mantenimiento y quiero hacerlo de manera local, pues ya yo sé dónde lo guardé. Ya yo tengo una lista ordenada, ¿verdad? De carpetas y subcarpetas, ¿verdad? Entonces, una buena práctica para usted desarrollar es siempre tener sus carpetas organizadas por proyecto y por tecnología. Bien, porque así es más fácil usted buscarlo. Entonces, para yo clonar un proyecto, ¿verdad? Desde GitHub, yo utilizo siempre y cuando tenga Git instalado. ¿Cómo yo me di cuenta si tengo Git instalado? Yo ejecutando el comando Git version, ¿verdad? Guión version. Y fíjense que aparece la versión que tengo, que en este caso es la versión actual, ¿verdad? Entonces, si yo quiero clonar el repositorio, yo ejecuto el comando git espacio clone, ¿verdad? Clone se escribe clone, C-L-O-N-E, pero se pronuncia en inglés clone. En español eso significa clonar. Entonces, lo que le estoy diciendo, con git, clóname el siguiente proyecto. Entonces, con control V, procedo a pegar la URL, ¿verdad? La URL de nuestro repositorio. Una vez tengo mi comando completo, presiono la tecla Enter y él va a realizar la operación de clonado y me va a crear la carpeta con el proyecto, ¿verdad? Como podemos ver, se conectó remoto, enumeró los objetos, ¿verdad? Hizo las auditorías, hizo los cambios y entonces luego me da el resultado total y me dice que 100%. Bien. Ahora si yo ejecuto el comando dir, ¿verdad? Fíjense que tengo
una carpeta llamada DOM Web Games. Bien, me creó una carpeta con mi proyecto. Lo que yo debo de hacer a continuación es con el comando cd entrar a la carpeta cd DOM y presionando la tecla tab, él entonces me encuentra la carpeta que yo quiero para autocompletar. Bien, presiono la tecla enter, ejecuto el comando dir otra vez para listar mi directorio. Estoy utilizando Windows y estoy utilizando la terminal de comandos. Si usted utiliza otro sistema operativo, por ejemplo, una versión de Linux o de Mac o Unix, el comando para listar directorios es otro. Bien, lo puedo utilizar en internet, pero para el CMD es dir. Es dir. Entonces podemos ver que me descargó los archivos. Miren aquí, license y el readme. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este repositorio es que yo voy a crear mis carpetas, mis archivos, ¿verdad? Aquí es que voy a crear mis proyectos. Como hablé de que en .web Games voy a estar creando juegos para, ¿verdad?, manipular el DOM, proyectos web que sean orientados a videojuegos, desde uno sencillo hasta uno más complejo, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a crear por proyecto una carpeta, ¿verdad? Dentro de nuestro repositorio. Con el comando mkdir yo puedo crear una carpeta. Y en este caso quiero crear un proyecto de un juego muy fácil de jugar y entiendo que también es muy fácil de programar. Piedra, papel y tijeras. ¿De acuerdo? Presiono la tecla Enter. Ejecuto el comando dir para ver el listado. Y fíjense que ahora tengo una carpeta llamado piedra, papel o tijeras. ¿Verdad? Voy a entrar a esa carpeta con cd, piedra, papel y tijera. Y dentro de esa carpeta voy a crear los archivos principales y luego entonces voy a levantar el Visual Studio Code para luego configurar mi editor y entonces ya tener un entorno de desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Puedo crear carpetas desde Visual Studio Code? Sí. Pero desde la terminal de comando también se pueden crear. Y como aquí podemos trabajar muchas cosas, bueno, pues vamos a crear los archivos principales desde la carpeta, perdón, desde la terminal de comando, y ya las demás carpetas y demás archivos se crearían desde el mismo Visual Studio Code. Así aprendemos un poquito de cada cosa. ¿De acuerdo? Entonces, con el comando type, null, mayor que, yo puedo crear un archivo. Hay más comandos para crear archivos, pero este es uno de los más intuitivos, ¿verdad? Index.html. Bien. Ahora voy a crear uno para el archivo style.css y otro para el archivo que yo lo voy a llamar main.js. Main, usted puede llamarle app, ¿verdad? De app.js, script.js, ¿verdad? Puede llamarle directamente game.js, pero yo lo voy a llamar main.js, ¿verdad? Main.js. Ejecuto mi comando dir y ahora puedo ver que en esta ruta tengo mis tres archivos, mi HTML, mi CSS y mi JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que sí quiero es abrir el Visual Studio Code, porque ya tengo archivos que puedo trabajar. Con el comando code, espacio y un punto. ¿Por qué un punto?
porque yo le estoy diciendo, ábreme el Visual Studio Code en la ruta actual. Si yo no coloco ese espacio punto, él va a abrir Visual Studio Code, pero sin un proyecto. ¿De acuerdo? La idea es que yo quiero es que él lo abra justamente en ese proyecto. ¿De acuerdo? Pero yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a salir del directorio porque yo quiero abrir Visual Studio Code desde esta carpeta. Desde esta directamente. Entonces, code, punto, y voy a abrir Visual Studio Code, ¿verdad? Desde ese proyecto. Bien, voy a darle un poquito de zoom. Ahí, creo que está bien. Y fíjense que tengo ya aquí Visual Studio Code abierto desde la carpeta DOM Web Games. Bien, pero dentro de esa carpeta hay otra carpeta llamada Piedra, Papel y Tijeras. Bien, y dentro de la carpeta Piedra, Papel o Tijera, fíjense que cuando yo amplio mi carpeta, entonces tengo los archivos principales que están dentro de ese proyecto. Bien, o sea, DOM Web Games tiene dentro de sí Piedra, Papel o Tijera. Y tengo aquí mi licencia y mi README. Si yo le doy clic, van a ver que me va a mostrar el contenido de cada uno de esos archivos. ¿De acuerdo? Pero no le vamos a prestar atención a esto ahora. Ahora, ¿qué notamos? Que al nosotros este proyecto haberlo creado desde un repositorio remoto, en este caso GitHub, y nosotros haber clonado este proyecto, el DOM Web Games, fíjense que ahora la carpeta tiene un color diferente, un color verde, como de que está linkeado, está enlazado a algo. Y si podemos ver aquí en la barra lateral de Visual Studio Code, si nos vamos al botón número 3, el botón de Source Control, ¿verdad? De control de versiones, y le doy clic, vemos que hay unos cambios. Dice Changes. Es decir, este repositorio ha sido modificado. Significa que una vez yo conecté mi repositorio remoto con mi repositorio actual, todo lo que yo haga dentro de GitHub o dentro de ese repositorio, inmediatamente él lo va a capturar y va a guardar un registro de ello. Bien, fíjate que me dijo hay cambios. Se crearon estos 3 archivos. Bien, ¿de acuerdo? Y me está diciendo aquí un gráfico. Mira, tengo el initial commit, es decir, el comiteo principal inicial. ¿Quién lo está haciendo? Miren aquí el autor, quién es y en qué branch está. Míralo ahí. Incluso si yo coloco por encima del mouse, con el mouse por encima, me da las informaciones. Mira, hace 9 minutos, 9 minutes ago, y me da la fecha. August 8, 2025 at 7:49, ¿verdad? A las 7:49 del 8 de agosto del 2025, hace 9 minutos, se aplicaron estos cambios. ¿De acuerdo? Ok. Vamos para allá en un momento, pero vamos a seguir aplicando más cambios. Entonces, voy a minimizar y voy a ir ejecutando mi proyecto. Voy a abrirlo con Live Preview. Más adelante lo voy a abrir con Live Server. ¿De acuerdo? Live Preview para yo en un navegador interno en Visual Studio Code, yo ver los cambios a nivel visual que va teniendo mi aplicación a la medida que la voy desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Puedo decirle algo?
Bien, entonces vamos a sacar el símbolo de admiración para obtener nuestra plantilla HTML y con alterna Z para hacerle un wrap, es decir, ajustar el texto al tamaño de la ventana para no tener que estar desplazándonos con las diferentes barras para si algún código no nos cabe directamente en esa línea. ¿De acuerdo? Voy a crear un div central que es quien va a contener nuestro código. Voy a escribir div, voy a agregarle una clase llamada container y le voy a agregar un ID llamado root, ¿verdad? Y esto me va a crear esta etiqueta dentro de body, ¿verdad? Un div con la clase container y un ID root para identificar este div tanto para mi CSS como para mi JavaScript. Voy a en header, ¿verdad? Voy a agregar dos etiquetas más, una etiqueta link para enlazar mi HTML con el archivo de style.css y también una etiqueta script de tipo módulo, muy importante que sea de tipo módulo, para enlazarlo con mi archivo de JavaScript main.js, ¿verdad? Y ya tengo mis dos archivos enlazados. Guardo los cambios, ¿verdad? Y ya puedo cerrar mi index.html, ¿de acuerdo? Bueno, algo más que le voy a agregar es un título. Voy a agregarle un título. En vez de document, vamos a agregarle el título del juego. Piedra, papel, tijeras, ¿verdad? Piedra, papel y tijera. Y ahora sí, guardamos y ya entonces en el HTML no es necesario tocarlo por ahora. Tengo mi live preview por aquí y ya puedo incluso cerrar mi index.html. No voy a empezar a tocar los estilos ahora. Vamos a ir directamente al JavaScript porque, repito, es un ejemplo sencillo que pensando en la parte funcional para ver cuál es el flujo de un desarrollo. Ya luego vamos a crear proyectos con más detalles, van a ser series, porque un proyecto, ¿verdad?, bien hecho, en una hora no se puede desarrollar. Siempre va a requerir más tiempo, tú crearlo por pasos. Simplemente este video para que vean cuál es el flujo de trabajo desde cero de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a abrir mi main.js aquí, voy a cerrar el index.html y voy a ocultar mi explorador para tener mayor espacio entre lo que escribo y lo que veo. Bien, entonces, lo primero que yo debo de hacer cuando yo voy a tirar código desde JavaScript es recuperar el elemento que va a contener toda mi aplicación. Bien, en este caso es el div principal que yo le agregué el ID root. Entonces, yo debo de obtener ese elemento y guardarlo en una variable para luego entonces poderlo utilizar para cuando vaya a agregar los elementos que voy a ir creando en mi aplicación. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago eso? Sencillo. Vamos a crear una constante, const, ¿verdad? Con la palabra reservada const. Vamos a llamarla root y le voy a decir que eso es igual a una palabra reservada llamada document, que este document va a representar o representa más bien dentro de la API del DOM el HTML al cual yo estoy concatenado. Una vez yo enlacé mi HTML con el JavaScript, el document va a contener todo el HTML. Entonces yo voy a acceder al método get
element by ID, es decir, obtengo el elemento por su ID. Y yo le voy a pasar cuál es el ID que yo quiero, root, ¿verdad? Que es el ID del div que yo creé. Ya lo tengo guardado. De hecho, para poderlo visualizar mejor, voy a copiarme esto. Control C. Y voy a pegarlo en el browser para tener también mi proyecto abierto en el navegador. Y en el navegador incluso voy a presionar la tecla F12 para yo ver las herramientas de navegación. ¿De acuerdo? Y aquí yo puedo ver que mi proyecto está corriendo. No aparece nada porque todavía no le hemos programado nada, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir programando. Entonces, lo que vamos a desarrollar es un programa sencillo. Piedra, papel o tijera es un juego que usted puede, incluso si tiene mucha creatividad, o a la medida que vaya avanzando en su software y vaya también investigando, agregarle muchísimas funciones e incluso convertir el juego de piedra, papel o tijera en un juego incluso con más herramientas, con muchísimas más cosas. Pero siempre se parte desde una lógica y esta lógica es sencilla. Entonces la vamos a ir desglosando a la medida que la vamos a ir programando, ¿de acuerdo? Para así ahorrarnos tiempo. Repito, aquí no nos vamos a enfocar en el diseño, más bien en la funcionalidad. Vamos a estar creando los elementos y luego vamos a estar agregándole la funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, tengo mi elemento principal donde va a contener mi lógica. Entonces, vamos aquí entonces a establecer cuáles son las fases del juego. ¿Verdad? Fases de mi juego. 1. Bienvenida al juego. ¿Verdad? La bienvenida al juego. 2. Obtener los datos, podríamos llamarle datos o más bien selección de armas, ¿verdad? De armas. ¿Cómo así? Que el usuario elija su arma y que la máquina elija su arma. Entonces, 3. Calcular el ganador. Y 4. Mostrar el resultado. Bien. Incluso voy a ahorrarme el cuarto y voy a decir calcular y mostrar el ganador. ¿Verdad? Eso es lo que necesito. Ya después que usted quiera agregarle más cosas, perfecto. Todo lo grande nació pequeño. Pero para que el juego funcione, esto es lo que necesitamos. Darle la bienvenida al juego, luego que los competidores seleccionen sus armas y en base a eso se va a calcular quién ganó o quién perdió, o si hay un empate. ¿De acuerdo? Que estos son los 3 estados. Empate, ganador, perdedor. En un juego usted o queda empate o gana o pierde. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso vamos a estar trabajando nuestra lógica. Vámonos con la fase número 1. Con la fase número 1. Bienvenida al juego. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, voy a crear un elemento, le voy a añadir un texto y luego entonces lo voy a agregar al root principal. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, const
H1 bienvenida va a ser igual a document punto create element y yo voy a crear una etiqueta H1 y la voy a añadir al root también. Root.appendshare, se la voy a añadir de una, mi H1 de bienvenida. Bien. Entonces, mi H1 bienvenida punto test content, ¿verdad? No le he agregado nada, por eso me está indicando que es un objeto HTML, ¿verdad? Pero en el momento que yo agrego comillas simples, o puedo agregar comillas dobles, o puedo agregar comillas invertidas o comillas inglesas, yo puedo escribir y lo que escriba dentro de esas comillas es el mensaje que va a aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, voy a agregar con comillas simples porque para los fines es necesario, ¿verdad? Entonces voy a agregar el mensaje bienvenido o bienvenida al juego. Por ahora es lo que necesito. ¿De acuerdo? Si quisiera agregarle algo más, pues lo hiciera, pero ahora mismo es lo que necesito. Y ya con eso cumplimos la fase número 1, le dimos la bienvenida al juego. Entonces, fase número 2. ¿Verdad? ¿Y cuál es la fase número 2 según estuvimos hablando? Vamos acá para no perdernos. Selección de armas. La selección de armas. Entonces, para yo seleccionar las armas, bueno, eso requiere su subfase. O sea, cada fase posiblemente tenga una subfase. En este caso, va a ser sencillo. Vamos a agregarle aquí subfases. Uno, indicar al usuario que elija un arma, ¿verdad? 2, si, bueno, lo voy a agregar una nota. Nota, si el usuario elige un, ¿verdad? No elige el arma o elige cualquier otro elemento, ¿verdad? Muestra un mensaje de error. Un mensaje de error, ¿verdad? Y indica al usuario que vuelva a elegir. O sea, hasta que el usuario no elija, no se va a salir de ahí. Cuando el usuario elija, entonces nos vamos a la fase número 2 o a la subfase número 2, ¿verdad? La máquina elige un arma. En este caso, como es la máquina que va a elegir, no tengo que hacer validaciones porque vamos a programar que la máquina siempre elija bien. Bien, o sea, la validación es para el usuario porque el usuario por lo general es el que puede cometer algún error porque tiene la voluntad de poner lo que él quiere. Entonces, uno tiene que programar los controles para que él siempre elija lo que deba de elegir. ¿Y qué pasaría si no elige eso? ¿De acuerdo? En este caso, eso lo hace el usuario. La máquina, pues simplemente uno lo va a programar y lo va a elegir bien.
¿De acuerdo? Así que nuestra subfase va a estar ahí. Y va a tener una tercera fase, ¿verdad? Donde guardamos en variables las selecciones de ambos contendientes. Es decir, al final, cuando ya el usuario elija bien y cuando la máquina elija bien, pues entonces esos valores se van a guardar. Y entonces ahí vamos a pasar a la fase 3 de cálculo y mostrar el ganador. Porque simplemente se va a calcular el ganador o la ganadora cuando las armas correctas sean elegidas. En este caso, nuestras armas son piedra, papel o tijera. Si usted elige otra cosa o no elige nada, pues entonces le va a pedir, le va a decir que debe de elegir algo. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a ir avanzando la lógica. ¿Que esto se le puede mejorar un montón de cosas? Claro que sí. Pero para que sea funcional en una etapa inicial, pues por lo menos que tener ciertos controles. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero vamos a mostrarle al usuario que escriba algo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Const LBL, ¿verdad? Player, le voy a llamar player, va a ser igual a document.createElement, ¿verdad? Y voy a crear una etiqueta llamada, una etiqueta label, una etiqueta, ¿verdad? La voy a rutear, root.appendshare, ¿verdad? Siempre la voy a agregar, el LBL, player, y voy a agregarle un test content, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser ese test content? Lo que yo quiero mostrarle ahí al usuario. Entonces yo voy a crear ahí como si fuera una entrada para el usuario. Entonces yo voy a crear aquí usuario, ¿verdad? Mírenlo ahí. Voy a crear los puntos aquí para que el usuario sepa que ahí es que tiene que escribir. O más bien en ese campo que voy a agregar. Ahí estoy marcando o etiquetando al usuario. También quiero crearle un input, una caja de texto, porque ahí se está marcando dónde el usuario va a escribir, pero no está indicando la caja. Entonces, de la misma forma, const txt player va a ser igual a document.createElement y voy a crear una etiqueta input. La voy a agregar también, ¿verdad? Txt player y esto lo voy a agregar dentro del root. Root.appendshare player. Y ya estamos viendo que nuestra caja de texto está aquí. ¿De acuerdo? Pero le quiero también dejar un mensaje. Entonces a txt player le voy a agregar un test content, es decir, le voy a agregar un contenido de texto. Pero no, porque si agrego un contenido de texto, se va a llenar en el campo. Yo quiero agregárselo como referencia. Entonces quiero agregarle un placeholder, ¿verdad? Que eso es igual y le voy a decir aquí, y bueno, introduce, ¿verdad? Tu selección, ¿verdad? Y ya ahí tenemos, ¿verdad? Todo eso creado. También le voy a crear una variable llamada puntos del jugador y selección jugador. ¿Para qué? Una, para cuando los puntos se le vayan a sumar, porque la idea es que a la medida que usted vaya jugando, pues se le vaya sumando. Y eso lo voy a crear aquí arriba. ¿Verdad? Eso lo voy a crear aquí arriba. Player.
Vamos a ver, datos del player. Entonces vamos a crear una variable LED. ¿Por qué LED? Porque durante el proceso de la aplicación va a correr, se va a ejecutar y van a haber cambios en la aplicación. Bien, entonces voy a crear una variable llamado puntos player y la voy a inicializar en 0. También voy a declarar una variable LED selección player y la voy a inicializar en un valor vacío porque al final todavía no se ha seleccionado. Le diré que cuando el usuario, en este caso nuestro player, coloque su selección, pues entonces ahí se guarde. ¿De acuerdo? Entonces, datos de player, ya yo tengo sus variables que van a mutar al momento de la ejecución del programa y también tengo sus valores para indicarle dónde lo va a escribir. ¿Qué otra cosa necesito crear? Bueno, pues entonces voy a crear aquí abajo una etiqueta de párrafo para yo mostrar en la pantalla que el usuario eligió algo y que eligió para yo ir probando mi aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? Sencillo. Const P y voy a agregar P selección player va a ser igual a document.createElement y voy a crearme una etiqueta P. Y voy a hacer el mismo proceso. Si hasta en este punto del video, espero que se hayan dado cuenta de que hay cierto patrón en la manipulación del DOM. Yo creo el elemento, configuro mi elemento y luego lo inyecto al elemento principal que esté en el HTML, que es quien lo va dibujando, ¿verdad? Entonces, root.appendChild, ¿quién? P selección player. Bien. Y en este momento no le he agregado nada. ¿Por qué no le he agregado nada? Bueno, voy a agregarle un test content. Bueno, no necesariamente se lo tengo que agregar aquí. El test content o el contenido del texto lo voy a agregar solamente cuando el usuario haya seleccionado. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, debería yo crear algo más. ¿Qué debo de crear yo? Un botón, porque una vez usted como usuario dijiste, ¿verdad?, su selección, pues debo de tener un botón para poder guardarlo, enviar y hacer operaciones. Entonces, de la misma manera, const btn player, eso es igual a document.createElement y voy a crearme una etiqueta botón. Entonces, btn player punto test content para agregarle texto es igual a guardar selección. Y finalmente la voy a añadir también a mi etiqueta principal. root.appendChild btn player. Y ya podemos ver que ya tenemos nuestro botón ahí guardado, ¿verdad? Ya tenemos nuestro botón creado. Aunque yo tenga el elemento creado y configurado, hasta que yo no lo enlazo con la etiqueta HTML, que es la que lo va a pintar, no va a aparecer. Bien, entonces fíjense ese flujo
de trabajo que aparece. Creo el elemento, lo configuro añadiéndole texto, pudiera llenarle ID, pudiera llenar diferentes cosas y al final entonces lo añado hacia el elemento que contiene mi estructura principal. Si yo muestro aquí, por ejemplo, podemos ver que en el navegador web está pasando lo mismo. ¿De acuerdo? En el navegador web está pasando lo mismo. Tengo mi mensaje de bienvenida, tengo el label que identifica la caja de texto donde el usuario va a escribir. El usuario tiene ya un mensaje de referencia de qué debe de escribir en esa caja de texto. Y ya tenemos un botón que una vez le hagamos clic, su función va a ser guardar lo que el usuario escriba acá y hacer otras funciones. Pudiéramos llamar, incluso renombrar esto como calcular o hacerle otras cosas. A la medida que vamos programando, se nos van aclarando ciertas ideas, porque podemos hacer refactoring, refactorizar el código, pero también podemos refactorizar la idea. ¿De acuerdo? Hasta este punto, y para que el video no sea tan largo, lo voy a dejar. Solo le voy a programar una pequeña funcionalidad para que nuestro botón, ¿verdad? Haga algo antes de entonces pasar con los comandos de Git para entonces esos cambios subirlos a Visual Studio Code, subirlos a GitHub. Podemos hacerlo desde la terminal de comando o podemos hacerlo desde Visual Studio Code, que Visual Studio Code también tiene extensiones para todo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a programar nuestra función del botón una vez lo tenemos creado. Entonces, voy ahora a hacer lo siguiente. btn, o bueno, voy a agregarlo aquí. btn player.add event listener, voy a agregarle un evento y este evento va a ser clic. Cuando yo haga clic en ese elemento, en este caso en el botón, va a ocurrir lo siguiente. Va a ejecutarse una función y esa función la vamos a llamar por ahora mostrar selección. Mostrar selección. ¿Verdad? Ok. Cuando yo haga clic, yo quiero que se ejecute esa función. ¿Y dónde está esa función? Oh, vamos a declararla. Entonces las funciones la declaramos arriba. Vamos a declarar aquí arriba. Incluso vamos a dividir esto. ¿Verdad? De este lado DOM, entonces, de este lado funciones. Para tener como quien dice nuestra lógica dividida. Ya más luego pudiéramos separar la lógica en un archivo, el DOM en otro, pero por ahora lo estamos haciendo todo dentro del mismo archivo y a la medida que vamos trabajando vamos entonces refactorizando, repito. Entonces, eso es el pan de cada día de un desarrollador. Empezamos siempre con un archivo o un grupo de archivos y a la medida que vamos avanzando vamos organizando. Una vez que probemos que funcione, entonces lo vamos separando y lo vamos manteniendo, ¿de acuerdo? Lo importante siempre es iniciar con algo, hacer algo. El que no hace, el que no programa, pues nunca avanza ni aprende. ¿De acuerdo? Que usted empezó mal, pero empiece y en el camino se arregle. Nunca piense que lo va a funcionar todo a la primera y que lo va a hacer perfecto. No. Empiece y en el camino vaya arreglando cosas. Todos los software del mundo funcionan y se crearon así. ¿De acuerdo? Entonces, voy a crear una función const mostrar selección va a ser igual a una función normal, una función flecha, que va a hacer lo siguiente. Va a capturar el valor, ¿verdad? Vamos a agregarlo aquí, por ejemplo, console
.log txt player.value. O sea, el valor de txt player. ¿Y quién es txt player? Lo que yo escribo en la caja de texto. El value es lo que yo escribo en la caja de texto, ¿verdad? Que le identifique con esta variable. Pero también quiero que me genere un alert. Alert txtplayer.value. Bien. Para yo saber que ya mi función se está conectando a través del JavaScript y que ya podía hacer algo. Ya luego entonces programamos las siguientes cosas. Pero hasta este punto queremos saber que según hemos ido avanzando, las cosas van funcionando. También este es un consejo que le doy y es una excelente práctica. No espere al final para probar código. A la medida que usted va tirando código, vaya haciendo pruebas, porque es mejor resolver la prueba en el momento y luego seguir la siguiente fase que tirar todo el código y luego cuando el programa explote, usted no sabe dónde explotó, ¿verdad? Entonces mejor poco a poco, bloque por bloque, ir probando las cosas. Tanto lo que usted quiere que se muestre como lo que usted quiere que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, ya para finalizar, bien, vamos a guardar esto aquí. Esta parte la vamos a ejecutar en el browser, ya que las funciones como el console log y el alert funcionan directamente en el navegador. Vamos a hacer la prueba escribiendo una frase. Vamos a colocar piedra, que es lo que se supone que el usuario debe digitar en esta parte, o piedra, o papel o tijera. Y vamos a ver qué ocurre cuando presionemos el clic en el botón guardar. Bien, fíjese que está mostrando en una alert piedra, ¿verdad? Que fue lo que nosotros digitamos. Y estamos viendo que también en la consola se nos está guardando el valor. Si hacemos la prueba una vez más, ¿verdad? Por ejemplo, con papel, pues va a pasar lo mismo. Bien. Y si lo hacemos con tijera, pues también va a ocurrir. Tijera. Bien. Y aquí aparece. Significa que hasta el momento nuestra aplicación está funcionando como esperamos, por lo que pudiésemos pasar a la siguiente fase. ¿De acuerdo? Entonces, una buena práctica o excelente práctica es una vez el código funciona y usted lo probó, pues lo guarde. Pero no solamente debe guardarlo en local, debe de guardarlo en un repositorio remoto por si lo va a utilizar en una computadora externa o celular, o si se lo va a compartir a alguien, o si está en un proyecto en paralelo y alguien va a agregarle código. Entonces, ya que lo guardamos en local, vamos ahora a guardar esos cambios en el repositorio de GitHub, ¿verdad? Y tenemos dos formas, desde la terminal de comandos y lo podemos hacer desde Visual Studio Code. Para hacerlo más fácil, desde la terminal de comando en Visual Studio Code, desde Visual Studio Code, vamos a utilizar esa herramienta para hacer directamente el commit. Le agregamos un mensaje como por ejemplo, mi primer commit, ¿verdad? Pero por lo general el commit debe de ser descriptivo a lo que usted hizo. Creé tantos archivos, modifiqué tal archivo, le agregué esto para responder a tal funcionalidad, etcétera, etcétera. Por eso lo van a aprender con el tiempo. Ahora agregamos nuestro mensaje con primer commit. Yo puedo darle a commit, pero en este caso quiero hacerlo, ¿verdad? Commit y push, es decir, comitéalo y publícalo, ¿verdad? Voy a hacer eso, él va a cargar un ratito, ¿verdad? Fíjense que ya me está creando mi comiteo y ya me aplicó los cambios. Bien, voy a esperar un momentito aquí para que haga el refresh y entonces vamos a finalizar la presentación mostrando en GitHub el repositorio que estaba vacío, ahora que está lleno con los cambios que están ahí. Y una vez esos cambios están, todo el que tenga acceso a la URL puede ver y descargar el código. ¿De acuerdo? Me está diciendo que inicie sesión en mi browser porque parece que se había deslogueado. Bien, le doy clic.
Vamos a ver. Ok. Veo que hay un tema técnico con la... Pero que ya parece que lo acaba de hacer. Perfecto. Ahora vamos a ir al guijo. ¿Verdad? Vamos a refrescar. Fíjense que los archivos están vacíos. Solamente tenemos el repositorio solamente tenemos dos archivos. El de README y el license. Ahora si presionamos la tecla de refresh o el botón de refrescar, podemos ver, atención, hello, que dentro de nuestro repositorio se agregó la carpeta que creamos dentro del repositorio. Y si vamos y hacemos clic y entramos a la carpeta, vemos que tenemos nuestros archivos. O sea, ya los archivos están allá arriba. ¿De acuerdo? Y yo incluso puedo ver el contenido de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Puedo ir aquí a main y puedo ver todo el código. Y mi equipo o el equipo con el cual usted está trabajando puede ver el código y puede entonces ya agregarte ideas, aportarte ideas o modificarlo y trabajar en equipo. Y esta es una de las principales herramientas por las cuales se trabaja en remoto. Si usted quiere trabajar en remoto y aún presencial, debe de manejar la herramienta de Git y GitHub para poder compartir los proyectos y el código. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la presentación en este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Practíquenlo, repásenlo y cualquier duda, pues lo dejan en los comentarios y aprovechan y se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones. Mi nombre es Kevin Félix Enrique, ha sido un honor enseñarles y nos vemos en el siguiente video.